Buenas noches para todos. Saludamos a los que se conectan a través de nuestro canal de YouTube y a todos los que están aquí presentes. En esta noche vamos a continuar con nuestra enseñanza que vimos el domingo, que se llama Lo invisible es más real que lo visible. El domingo vimos la primera parte. Si de pronto usted no vino el domingo, tranquilo, usted se puede unir a nuestro canal de YouTube, Familia Misión Grande, y ahí encuentran la primera parte para que vamos a entender un poquito más. Hace 8 días vimos que nosotros fuimos, número uno, llamados por lo que no se ve. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Luego vimos el segundo punto, que es que la rebelión invisible afectó lo visible. Entonces vimos cómo el diablo hablaba en su corazón y él tenía un propósito y era ser más grande que Dios. Y ahí quedamos en Isaías. Hace 8 días vimos ese segundo punto. Y quiero continuar ahí, terminamos en Isaías y vimos la aplicación para nuestras vidas, vimos que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras motivaciones, que debemos cuidar la motivación de nuestro corazón, vimos también que nosotros debemos buscar humildad cada día, que debemos ser humildes, sabiendo que el Señor da gracia al humilde, pero que resiste al orgulloso y que debemos tener cuidado de que nuestro corazón sea un corazón orgulloso. Vimos también que nosotros debemos ser personas que aceptan corrección, que la persona que no acepta corrección es una persona orgullosa y ya hay un síntoma en su corazón de una motivación incorrecta y de que el diablo está obrando en su vida. Y también vimos la última parte, que era que nosotros debíamos orar con sinceridad, que nosotros somos tal cual somos, el Señor nos conoce, el Señor vive con nosotros las 24 horas, entonces ¿qué vamos a aparentar? ¿Cierto? Debemos aprender a orar como nosotros somos, con sinceridad. Y esta noche quiero que iniciemos en una escritura que está en Ezequiel, capítulo 28, versículo 16 al 19. ¿Listo? Entonces, Ezequiel 28, 16 y 19. Y vamos a seguir viendo lo que pensaba Satanás en su corazón. Ya vimos en Isaías lo que Dios le mostró al profeta Isaías. Ahora vamos lo que el Señor le mostró al profeta Ezequiel de Satanás. Y luego le dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Entonces, en Isaías vemos lo que pensaba el diablo y acá vemos cuál fue el resultado de lo que él pensaba, que fue lo que Dios hizo con él. Y acá dice que él se llenó de iniquidad y Dios lo echó del monte de Dios. ¿Sí? Y luego sigue diciendo, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Entonces, acá nosotros vemos el versículo 17, nos habla de que el corazón de Satanás se enalteció a causa de su hermosura. Entonces, si nosotros miramos, el orgullo o el pecado de Satanás no empezó con una acción, empezó con un pensamiento. A causa de su hermosura. Entonces él empezó a creer que él era mayor que Dios, porque Dios lo había creado hermoso. Entonces él comenzó a admirarse a sí mismo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando todo gira en torno a nosotros. Hay gente que todo tiene que girar en torno a ellos. Si usted le lleva un poquito a la contraria, ya se vienen en contra suya. ¿Sí? Y nosotros tenemos que tener en cuenta que él empezó con un pensamiento, a creerse superior a los demás. Por eso la palabra de Dios nos enseña y nos dice que nosotros debemos tener a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso nos enseña la palabra de Dios. Es decir, que nosotros debemos tener mucho cuidado con enorgullecernos o con enaltecernos. Hoy en día nosotros estamos en una sociedad que todo es visible. ¿Sí? Entonces la mujer si no es 90, 60, 90 no es hermosa, entonces la mujer empieza unos procesos
de querer operarse, de tener dietas extremas, de llegar a hasta desórdenes alimenticios por tratar de cumplir un prototipo de belleza para empezar a admirarse a sí misma. Y vemos las mujeres que tienen ese prototipo de belleza, que son mujeres que son vanagloriosas y son orgullosas porque ellas piensan que son lo más hermoso y son lo único. Y nosotros debemos entender que más hermosos que nosotros siempre van a ver. Mejores que nosotros también van a ver, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos aprender a ser humildes y guardar nuestro corazón de lo que pasó con el diablo, de enorgullecerse. Y el pecado del diablo no empezó con acciones, empezó con pensamientos. Él empezó a admirarse, a verse más hermoso, es lo que nos dice el versículo 17. Entonces nosotros necesitamos tener cuidado de nuestro pensamiento. Y luego dice, corrompiste tu sabiduría. O sea, Dios había creado al diablo con sabiduría. Pero ¿qué pasó con él? La corrompió, ¿sí? Entonces su razonamiento empezó a pervertirse. Él empezó a dejar de temer a Dios, porque la palabra de Dios nos enseña que la verdadera sabiduría se basa en el temor de Dios. Y él dejó de temer a Dios, o sea, él quería ser superior a Dios. Él quería ser mejor que Dios y por eso corrompió su sabiduría. Nosotros tenemos sabiduría de Dios, porque la palabra nos alimenta, nos habla y nosotros nos alimentamos y la palabra nos hace más sabios. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, debemos pedirle a Dios y que Dios nos va a dar más sabiduría. Pero nosotros debemos tener mucho cuidado de corromper esa sabiduría que tenemos dentro de nosotros y empezar a pensar y tratar de tergiversar la palabra para nuestro bien. Ustedes saben que hoy en día hay muchas personas, y la palabra de Dios nos enseña, que en los últimos tiempos las personas apostatarán de la fe y con la Biblia tratarán de decir muchas cosas que la palabra en realidad no dice. Tratarán de justificar y tratarán de hacer cosas que van en contra de toda la suma de la palabra. Por eso la palabra de Dios dice, la suma de la palabra es la verdad. Y Dios nos habla que nosotros debemos presentarnos a Dios como obreros aprobados y que usa bien la palabra de verdad. Nosotros necesitamos tener temor de Dios, de hablar cosas que van en contra de la sabiduría de Dios, ¿sí? De corromper la sabiduría que Él nos ha dado. Y luego sigue diciendo el versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. El Señor le dice en el versículo 18 que él profanó su santuario. Y cuando habla de su santuario, se entiende la función que Dios le había dado a él. Porque recuerden que cuando uno habla de una persona santa, está hablando de una persona que está apartada para Dios. Y cuando el Señor habla de que él profanó su santuario, quiere decir que él menospreció el llamado que Dios le había dado. Y él estaba llamado como el querubín protector, el que alababa al Señor, el que se movía entre las piedras de fuego, y él profanó su oficio. Lo que Dios le confió, él lo menospreció por tratar de ser superior a Dios. Entonces nosotros debemos tener cuidado con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, con lo que Dios nos ha encomendado. A veces Dios es tan maravilloso y tan misericordioso que Él nos llama a servirle. Y yo creo que servir al Señor es el privilegio más grande que nosotros podemos tener en la tierra. Pero hay personas que menosprecian lo que Dios les ha dado y lo que Dios les ha permitido. De pronto, Dios te permite, no sé, servir en el ministerio de niños, servir en el ministerio de mujeres, servir en el ministerio de audiovisuales, servir en cualquier área que nosotros estemos sirviendo. De pronto nosotros decimos, no, es que yo no quiero ese servicio, yo quiero es predicar en la tarima. Y entonces profanamos lo que Dios nos ha dado y vemos como la función que Dios nos dio como algo insignificante. Y empezamos a
tergiversar la sabiduría que Dios nos dio y a guardar el mismo orgullo que el diablo guardó en su corazón y a menospreciar lo que Dios nos ha dado. Pero nosotros debemos entender que la palabra de Dios dice que el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. Y a veces la gente ve el pastor, ve la pastora, dicen, ay, no, yo quisiera ser como el pastor, yo quisiera como la pastora, yo quisiera enseñar, predicar, pero a veces la gente no conoce el proceso por el cual Dios ha llevado a ese pastor y a esa pastora. ¿Sí? Entonces, yo le doy tantas gracias a Dios porque cuando yo nací a Dios, yo decidí servirle al Señor como fuera y donde fuera, haciendo lo que Él quisiera. Y el Señor me entregó unos lindos baños que tuve que cuidar como por 3 años. Y siempre los mantenía impecables y hermosos porque era mi servicio para el Señor. Y Dios fue tan hermoso, tan fiel, que Dios miraba cuál era la actitud de nuestro corazón, cuál era la forma como nosotros servíamos, y el Señor empezó a darnos poco a poco lo que Él tenía para nosotros. Entonces nosotros necesitamos entender que Dios nos lleva en un proceso de humildad, porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos ser humildes, y cuando nosotros somos humildes, Dios va haciendo que nosotros podamos ir avanzando y subiendo en el propósito y en el llamado que Dios nos da. No podemos ser fieles en lo mucho si no somos fieles en lo poco. Entonces, una persona que es infiel en lo poco, en lo mucho será infiel. Por eso nosotros necesitamos cuidar la función que Dios nos ha dado y darle gracias al Señor con eso que Él nos ha confiado. Y luego el Señor dice ahí que Él sacó fuego de en medio del corazón, del orgullo de Satanás. Dice, saqué fuego de en medio de ti. Entonces, nosotros podemos ver que el orgullo fue como la semilla que trajo la destrucción sobre Satanás. Por eso la palabra de Dios nos enseña que después del orgullo viene la caída. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado cuando nos enorgullecemos o cuando nuestro corazón se vuelve altivo, porque la palabra de Dios dice que después del orgullo viene la caída y la palabra dice que el Señor sacó fuego en medio de Satanás. Y sabemos que el fuego es un símbolo de juicio mostrando que el pecado tiene un precio. El pecado tiene un precio y se llama muerte. Muerte. Nosotros debemos entender que nosotros todos los días estamos en una lucha contra el pecado. Y esa debe ser la actitud de nuestro corazón. Una lucha. Cuando nosotros ya nos entregamos a pecar deliberadamente, es cuando la palabra de Dios nos enseña que nosotros tuvimos por inmunda la sangre de Jesús y la pisoteamos. Y a mí me parece algo muy terrible pisotear la sangre de Jesús. Considerar la única sangre que nos puede hacer limpios, pisotearla y considerarla inmunda. Nosotros todos los días debemos luchar por tratar de vivir en santidad. ¿Que todos pecamos? Claro que sí, porque la palabra de Dios nos enseña que mientras estemos en este cuerpo tendremos pecado. Pero una cosa diferente es cuando uno peca deliberadamente y otra cosa es cuando uno lucha en contra del pecado. Y esto fue lo que le pasó a Satanás. Satanás pecó contra Dios deliberadamente, porque él sabía quién era Dios. Él estaba en la gloria con el Señor, pero aún así él decidió irse en contra de Dios y en contra de su autoridad. Y miren lo que le dice el versículo 19. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. El que se creía el más bello y el más hermoso se convirtió en el más horroroso. Y el Señor le dijo, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces eso quiere decir que él perdió su propósito, perdió su posición, perdió la gloria que Dios le había dado. Para siempre dejó de ser. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado de perder lo que Dios nos ha dado. Mucha gente dentro de la iglesia, hay doctrinas, hay enseñanzas que hablan de que uno es salvo, siempre salvo. Que la salvación no se pierde, que lo que Dios te ha dado es tuyo. Pero déjame decirte que la palabra de Dios enseña y muestra que nosotros podemos perder lo que Dios nos encomendó. Eva y Adán perdieron el paraíso. Acá vemos que el diablo se rebeló en contra de Dios y perdió el cielo, su función, su hermosura. ¿Sí? Y la palabra de Dios también enseña y dice que Él borrará del libro de la vida. Y cuando uno borra, quiere decir que estaba escrito y fue eliminada, fue cortada. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado de descuidar lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Por eso nosotros debemos ser felices donde Dios nos ha colocado.
Debemos dar gracias a Dios con lo que Él nos ha dado. Y debemos cuidar nuestro corazón de honrarle y vivir siempre para Él, exaltando su nombre. Y acá hay una tablita que quiero que veamos lo que el diablo hizo y la respuesta de Dios a lo que hizo el diablo. Entonces, en el versículo 10 nos dice que a causa de la multitud de sus contrataciones, él fue lleno de iniquidad, o sea, fue lleno de maldad. Él empezó a ver que la autoridad que Dios había puesto sobre él le servía para que él pudiera gobernar, para que él pudiera hacer muchas cosas, porque era un querubín, mucha gente, muchas cosas, muchos ángeles. Él tenía bajo su poder huestes que le servían. Pero a causa de ver que la gente le obedecía, él se llenó de maldad. Uno debe tener mucho cuidado cuando a nosotros nos dan autoridad. Y más cuando Dios nos da autoridad a nosotros. Debemos tener mucho cuidado de guardar nuestro corazón de maldad, porque a veces nadie sabe el mover espiritual que hay detrás del poder. Nosotros debemos entender que a la gente le encanta tener autoridad, le encanta tener poder, pero nosotros necesitamos guardar que siempre la autoridad que Dios nos ha dado debemos usarla para proteger. ¿Sí? Debemos usarla de acuerdo al plan y al propósito que Dios nos ha dado. Y entonces él se llenó de maldad y la respuesta de Dios fue que lo echó del monte de Dios, fue expulsado de la presencia de Dios. Entonces cuando él se rebeló contra Dios, ¿qué hizo Dios? Lo expulsó. Si nosotros decidimos rebelarnos en contra de Dios y de lo que Dios ha puesto en nosotros, lo que nos ha sido dado, seremos expulsados de esa posición y del llamado que Dios nos ha dado. Por eso nosotros debemos tener tanto cuidado de guardar nuestro corazón. Y fue expulsado nada más ni nada menos de la presencia de Dios. Perdió lo más hermoso, lo que lo hacía bello, lo que daba su importancia, lo que le daba valor, lo perdió. Y luego dice, profanó lo santo con su orgullo. Y la respuesta de Dios fue que lo arrojó de entre las piedras de fuego y perdió su lugar de privilegio. Cuando nosotros decidimos menospreciar lo santo que Dios nos ha dado, pues vamos a perder ese santo lugar, ese lugar de honor, ese lugar de privilegio que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Entonces, vemos aquí cuál fue la respuesta de Dios a Satanás. Luego sigue diciendo, versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y la respuesta de Dios fue que lo arrojó por tierra y lo humilló públicamente. ¡Wow! Él, el más hermoso, y él se enalteció por su belleza, y el Señor lo humilló públicamente. Por eso la palabra de Dios nos enseña que si nosotros hemos pecado o hemos fallado, lo correcto que nosotros debemos hacer es arrepentirnos delante de la presencia de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él nos limpia, que Él nos lava, que tenemos un abogado, que es Jesús, nuestro Padre, nuestro abogado delante del Padre, y que nosotros debemos humillarnos delante de Dios, porque si nosotros no nos humillamos delante de Dios, pues vamos a ser humillados públicamente. Y yo recuerdo mucho este año, a comienzos de año más o menos, vino un pastor a este lugar. Y a veces, cuando uno no quiere escuchar la voz de Dios en privado, Dios le habla en público para que todo el mundo se dé cuenta. Por eso uno debe tener mucho cuidado y entender que si nuestro corazón se enaltece, lo que va a seguir es la humillación. Entonces debemos guardar nuestro corazón de ser orgulloso, de ser enaltecido, porque necesitamos humillarnos delante de Dios. ¿Sí? ¿Qué fue lo que le pasó al diablo? El diablo no quiso humillarse delante de Dios y Dios lo humilló públicamente. Versículo 17 dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y la respuesta de Dios fue que lo puso delante de reyes para que miren en ti la deshonra pública como testimonio. O sea, Dios puso al diablo como un testimonio y como un ejemplo de la rebelión contra él. Dice que para que los reyes y todos vean como ese testimonio de lo que hizo el diablo para que nosotros no hagamos lo mismo. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Entonces,
Nosotros necesitamos entender que la sabiduría de Dios, el principio es el temor a Dios. Y siempre debemos entender que todo lo que nosotros hagamos, nuestro pensamiento, nuestro intelecto, lo que aprendamos, siempre debemos someterlo bajo la palabra de Dios y vivir bajo el temor de Dios. El versículo 18 dice que la acción del diablo fue profanar sus santuarios con la multitud de sus maldades. Y el Señor dice que hizo salir fuego del medio de él, el cual lo consumió. O sea que el juicio vino desde dentro de sí mismo. Nosotros debemos entender que cuando Dios nos ha llamado a servirle, Dios nos ha dado un llamamiento santo. Santo. Y la palabra de Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Y Dios le dio una tarea a él, le dio algo que hacer. Y el Señor dice que fuego salió del medio de él y lo consumió. Nosotros debemos entender que Dios es un Dios de amor. Y eso la mayoría de personas lo sabemos. Dios es un Dios de amor. Pero a veces nos escudamos en ese amor para profanar lo santo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Por eso la palabra de Dios habla y enseña que nosotros debemos cuidar el templo de Dios. ¿Y sabe cuál es el templo de Dios hoy en día? Nosotros, nuestro cuerpo. Por eso nosotros necesitamos aprender que Dios vive dentro de nosotros y que nosotros debemos cuidar lo santo que Dios nos ha dado, que es nuestro cuerpo, ¿sí? Y debemos en ese cuerpo santificarnos cada día más. La palabra de Dios nos enseña que la gracia que nos dio la salvación también nos empodera para vivir sin pecado. Amén. ¿Sí? También nos empodera para exaltar al Señor y no profanar lo santo que Dios nos ha dado, porque si nosotros profanamos lo santo, vendrá el juicio dentro de nosotros. La palabra de Dios también dice en Corintios que el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Entonces, uno no debe ignorar que Dios también nos anhela celosamente, dice la palabra de Dios, y que cuando Dios ha depositado algo santo dentro de nosotros, debemos cuidar lo santo que Dios nos ha dado. Y la otra acción del diablo dice que él se enalteció en su corazón a causa de su hermosura. ¿Y qué pasó? Se fue un espanto. O sea, lo hermoso que él tenía, en lo que él se gloriaba, lo perdió. Ahora es un espanto. Y para siempre dejó de ser. Él quería ser y Dios hizo que él nunca más fuera. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado de las motivaciones de nuestro corazón. ¿Sí? Porque si nuestra motivación es incorrecta, nosotros vamos a recibir todo lo contrario a lo que él quería y él anhelaba en su corazón. Entonces vemos que la rebelión invisible afectó lo visible. Y ya quiero que veamos el tercer punto. El tercer punto dice, cuando lo visible oscurece la verdad. El tercer punto es, cuando lo invisible oscurece la verdad. Cuando lo invisible oscurece la verdad. Satanás dice que vino a robar, matar y destruir. Pero él no necesariamente nos mata físicamente, sino que la estrategia del diablo es cegarnos. ¿Sí? La estrategia del diablo es cegarnos espiritualmente. La gente puede estar viva físicamente, pero estar muerta espiritualmente. Estar ciega, que eso es la estrategia del diablo. Miremos lo que nos dice 2 Corintios 4:4. 2 Corintios dice esto, en los cuales el Dios de este siglo, cuando habla del Dios de este siglo, se está refiriendo a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ahora nosotros mirando este versículo podemos entender por qué hay tanta confusión. Podemos ver por qué hay tanta idolatría, por qué hay tanto orgullo, por qué hay tanta religiosidad, porque solo el Evangelio de Cristo puede romper esa ceguera espiritual que el diablo ha puesto dentro de cada persona. Y ahí dice que el Dios de este siglo se refiere a Satanás. ¿Sí? Y ya nuestro pastor nos ha enseñado que cuando habla del siglo, no habla del siglo primero, segundo, sino habla del sistema en el cual nosotros vivimos, este mundo presente que está bajo pecado, es un sistema de pensamiento que va en contra de Dios. Este mundo tiene un pensamiento contrario a lo que la palabra de Dios dice.
Este mundo nos lleva a actuar en contra de la palabra de Dios. Este mundo considera que si usted vive la palabra de Dios, usted está loco. No, pero usted cómo es de extremista. Porque el mundo va en contra de la corriente de Dios. Todo el mundo está influenciado por Satanás. Todo el mundo está ciego. Todo el mundo está entenebrecido. Por eso no pueden entender lo que Dios nos está llamando a hacer. ¿Sí? Entonces, no es que el Dios de este siglo iguale a Satanás con Dios, sino que simplemente muestra que el diablo usurpó el poder y la autoridad. Él tiene el trono en este sistema. Él le usurpó a Adán el gobierno sobre la tierra y él tiene un dominio sobre esta tierra, pero ese dominio es limitado. Ya se acerca el tiempo donde Dios lo va a destronar, ¿sí? Entonces nosotros debemos entender que este mundo es gobernado por Satanás. A veces la gente dice, ay, pero ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tantos desastres? ¿Por qué tantas cosas? Pues porque el diablo es el que está gobernando este mundo. Este mundo no está siendo gobernado por Dios, está siendo gobernado por Satanás. Y esa parte de ese gobierno significa que el diablo ha decidido cegar a las personas, quitarles la vista, impedirle que ellos vean la luz, y esa ceguera es una ceguera espiritual. No es que las personas tengan una venda física, sino es una venda espiritual, que es invisible, pero aunque es invisible, permite que ellos puedan ser controlados por el diablo y no le resplandezca la luz del evangelio. Por eso cuando nosotros oramos por alguien que no ha conocido al Señor, debemos orar para que el Señor abra los ojos de su entendimiento y ellos puedan ver la luz del Evangelio de Cristo. Porque nosotros debemos entender que nuestra lucha no es carnal, no es contra las personas, sino que nuestra lucha es una lucha espiritual. Y que las personas tienen una venda. Por eso es que por más que usted le habla, por más que usted le predica, ellos no pueden ver porque hay una ceguera espiritual que el diablo ha puesto. Por eso necesitamos orar y romper esa venda que el diablo ha puesto. ¿Sí? Satanás no solamente engaña a las personas, sino que impide que ellos vean la luz del Señor Jesucristo. Y dice que cegó, ¿qué fue lo que cegó? El entendimiento. O sea, lo que el diablo ataca, ¿sabe qué es? La mente. El entendimiento. El diablo va a hacer lo que sea para que usted no entienda la palabra de Dios. ¿No le ha pasado que usted a veces lee y usted dice, ay, no entiendo? ¿No les ha pasado? Uno por eso cuando va a leer la palabra de Dios, uno debe orar. Y uno debe pedirle al Espíritu Santo que le revele la palabra, que nos enseñe la palabra, que nos muestre la palabra. Porque si nosotros simplemente leemos la Biblia como una manera religiosa, pues hay muchos que la leen rápido y uy, ya leyó el capítulo, en un minuto ya leyó todo el capítulo. Pero ¿qué entendió? Dice, no me toca volver a leer para saber qué entendí. ¿Sí? Porque el diablo busca cegar nuestra mente. Es una lucha ¿en dónde? Por eso la palabra de Dios habla de la batalla de la fe. Entonces nosotros debemos entender que hay enemigos invisibles que vienen a atacar nuestra mente. Tenemos un enemigo que se llama Satanás. Y Satanás va a hacer lo que sea para que nosotros seamos engañados, para que nosotros seamos cegados y para que la palabra de Dios no entre en nuestra mente. Va a tratar de corromper nuestro entendimiento, va a tratar de que la verdad sea bloqueada. Entonces nosotros necesitamos tener cuidado. Pero dice que cegó el entendimiento de los incrédulos. Sin fe, hay personas que se rehúsan a no creer. Y no es que ellos no quieran creer, lo que pasa es que ellos se rehúsan a creer. Hay gente que sabe que está haciendo cosas mal porque la palabra de Dios habla y enseña que cuando venga el día del juicio, la creación misma y la conciencia van a ser testigos de que ellos le testificaron de que Dios existe. Y uno puede que uno no conozca al Señor, pero cuando uno hace algo malo, uno sabe que está haciendo cosas malas. La conciencia lo acusa, la conciencia le habla. Y entonces acá nos dice que cegó el entendimiento de los incrédulos. Y esos incrédulos son los que voluntariamente deciden no creer. Hay gente que voluntariamente decide, no, yo no quiero creer. Y ya, y si yo no quiero creer y no me hable, y ellos mismos decidieron rechazar al Señor y ellos están bajo esa influencia de Satanás para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ese es el propósito del diablo. ¿Listo? Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado y cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos, recordando que la batalla espiritual
sucede en nuestra mente. Y el diablo trabaja con argumentos, el diablo trabaja con mentiras y el diablo trabaja con confusión. La palabra de Dios dice que la palabra lleva todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y la palabra de Dios nos enseña también que ella rompe fortalezas. ¿Y sabe dónde están las fortalezas? En la mente. Y que nosotros debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es decir, que todos van a venir muchos pensamientos a nuestra mente. Pero nosotros necesitamos filtrar ese pensamiento y decir, bueno, ¿esto es de acuerdo a la palabra o va en contra de la palabra? Si va en contra de la palabra, yo tengo que declarar la palabra de Dios y desechar ese pensamiento. Porque dígame si la mente a usted no le vuela. Todos los días uno está pensando, en todo momento. Incluso hay pensamientos que llegan a nosotros que producen emociones. Hay pensamientos que producen alegría. Hay pensamientos que producen dolor. Hay pensamientos que producen tristeza. Hay pensamientos que producen enojo. Hay pensamientos que producen rabia. Hay pensamientos que producen rencor. Y nosotros debemos entender que ese es Satanás bombardeando nuestra mente para que nosotros actuemos en contra de la palabra de Dios. Porque nuestra lucha no es contra el vecino, ni contra el marido, ni contra los hijos, sino que nuestra lucha espiritual está en nuestra mente. Así que el diablo ha intentado cegar el entendimiento de los incrédulos. Y número 4, la victoria en lo invisible se manifestó en la cruz. Todo esto que estamos viendo es lo que sucede en el mundo espiritual, en el mundo invisible que nosotros no podemos ver, ¿sí? Pero la victoria también fue invisible y se manifestó en la cruz. La cruz fue lo visible, pero espiritualmente, invisiblemente había una lucha y una guerra. ¿Sí? La cruz no fue solamente un evento físico, la cruz fue una batalla espiritual. La cruz fue una batalla espiritual. Cristo en la cruz venció a los poderes del mal, canceló nuestras deudas y desarmó al enemigo. ¿A usted no le da alegría eso? ¿Sí? Lo que parecía una derrota visiblemente, porque usted imagínese ver al Señor Jesús crucificado, pues eso era una derrota para sus discípulos, para todos era una derrota. Pero lo que parecía una derrota visiblemente, espiritualmente era la victoria más grande que nosotros hemos podido tener. Mire, Colosenses 2, 14 al 15 dice lo siguiente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces nosotros vemos que este versículo sucedió en lo invisible. No sucedió en lo visible, sucedió en el reino espiritual, en lo invisible. Pero en el reino invisible fue ganada nuestra victoria. El Señor clavó el acta que hablaba en contra nuestra, abrió el camino al cielo y nos dio una posición. ¿Y sabe cuál fue la posición que Dios nos dio? La que el diablo anhelaba. Sí, amén. Todo lo que el diablo anheló fue lo que Dios nos otorgó a través de la victoria en la cruz. Y quiero que lo veamos rápidamente. Lo que el diablo quiso, lo que el diablo recibió y lo que Cristo nos dio a nosotros. Por eso es que el diablo lo odia. Porque tú tienes lo que él quería. Él no puede atacar a Dios. Por eso nos ataca a nosotros. Por eso nosotros necesitamos mantenernos firmes en la fe, entendiendo que Cristo nos ha dado la victoria. Entonces, ¿qué fue lo que el diablo quiso? Él dijo: subiré al cielo y levantaré mi trono. Lo que recibió fue que fue arrojado del monte, o sea, el Señor lo despojó. ¿Y qué fue lo que el Señor nos dio cuando ganó? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, y eso lo dice Efesios 2:6. Entonces, la posición que el diablo quería, por orgullo, él quería tomarla por la fuerza, Dios no la dio por gracia. Y nos sentó con él en los lugares celestiales, donde el diablo quería estar sentado a lo alto, levantar su trono. Dios nos sentó con él en el trono de él.
en los lugares celestiales. ¿No le parece hermoso el Señor? ¿Qué hizo el diablo? Lo que quiso el diablo fue, me sentaré en el monte del testimonio, o sea, él quería gobernar. ¿Y qué fue lo que recibió? Fue derribado y expulsado de la gloria. O sea, el Señor no lo dejó gobernar con él porque tenía su corazón torcido. Y lo que nosotros hemos recibido en Cristo, Cristo nos dio autoridad sobre todo poder del enemigo. O sea, el Señor nos dio gobierno. Amén. Usted tiene autoridad contra todos los demonios. No les tenga miedo. Cuando vengan esos pensamientos, eso que lo quiere dañar, lo quiere abrumar, usted levántese en la autoridad que Dios le ha dado y échelos fuera en el nombre de Jesús, porque tenemos una batalla. No debemos ignorarla, pero nosotros sabemos que somos más que vencedores en Cristo. Tenemos la autoridad que Dios le quitó a él. Dios no la ha dado a nosotros. Ahora nosotros tenemos autoridad sobre todo el poder del enemigo. Y sigue diciendo, ¿qué quiso el diablo? Lo que el diablo quiso fue, seré semejante al Altísimo. ¿Y qué fue lo que recibió? Se convirtió en motivo de espanto y deshonra. Y lo que Cristo nos ha dado, en Cristo somos hechos herederos con Él. Ahora somos semejantes a Jesús. Nos hizo semejantes a su Hijo. Él envió a Jesús a morir por nosotros y nos hizo conforme a la imagen y semejanza de Jesús. Entonces nosotros debemos entender que ahora nosotros somos herederos con Cristo, somos semejantes a Él. Lo que el diablo quería, Dios nos lo ha dado a nosotros y el diablo se convirtió en un motivo de espanto y de deshonra. ¿Sí? ¿Qué quiso el diablo? El diablo dijo, subiré sobre las alturas. ¿Y qué fue lo que recibió? Fue humillado y arrojado a la tierra. ¿Y qué nos ha sido dado en Cristo? Cristo nos exalta al humillarnos. O sea, la exaltación viene de nuestro Rey. Por eso nosotros nunca debemos exaltarnos a nosotros mismos. Nosotros debemos entender que la promoción, la exaltación viene de Dios. Él es el único que puede exaltar a una persona. Pero también, si nosotros decidimos exaltarnos a nosotros mismos, pues vamos a ser humillados. Por eso debemos mantenernos humildes, entendiendo que todo viene de Él y que Cristo nos exalta cuando nos humillamos. Entonces, es mejor mantenernos humildes. ¿Qué quiso el diablo? Se enalteció por su hermosura y por su sabiduría. ¿Sí? Él se enalteció. ¿Y qué fue lo que recibió? La sabiduría fue corrompida y fue consumida por el fuego. O sea, lo que sabía les fue quitado. Corrompió la sabiduría de Dios. ¿Y qué fue lo que nosotros recibimos en Cristo? En Cristo recibimos sabiduría celestial. La palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y que ahora la sabiduría de Dios es pura, santa, ¿cierto? Entonces nosotros debemos dar gracias a Dios porque Dios nos dio la sabiduría, pero al diablo lo que sabía le fue quitado, fue corrompido y ahora nosotros tenemos la sabiduría de Dios. ¿Y qué fue lo que quiso el diablo? Él quiso usurpar el lugar de Dios y lo que recibió fue que perdió su presencia para siempre. Él perdió la presencia de Dios para siempre. Entonces ahora nosotros lo que recibimos es que somos llamados hijos de Dios y tenemos acceso al Padre. Ahora la presencia del Padre queda abierta para nosotros. ¿Sí? Entonces es algo muy maravilloso. Ahora usted puede entender que todo lo que el diablo quiso, Dios nos lo entregaba a nosotros. Él lo quiso tomar por la fuerza. Dios nos lo ha dado a nosotros por la gracia. Ahora entiende por qué el diablo lo odia tanto. Lo que el diablo quiso arrebatar por orgullo, Dios lo dio a la iglesia por gracia. Por eso nosotros debemos guardar nuestro corazón de todo orgullo. Debemos mantenernos humildes, entendiendo que el orgullo nos aparta del plan de Dios. El orgullo nos aparta del propósito de Dios, pero la gracia y la humildad y el mantenernos con un corazón correcto con nuestro Padre nos da acceso a todo lo que anhela nuestro corazón. Amén. Por eso la palabra de Dios nos enseña, nos dice que nos deleitemos en Él. Amén. Y Él concederá las peticiones, los deseos de nuestro corazón. Pero no debemos ignorar que tenemos un enemigo. Porque Él anheló tener lo que nosotros tenemos. Y Él quiso tomarlo por la fuerza. Dios nos lo ha dado por gracia.
Por eso debemos entender que tenemos una batalla espiritual y que la batalla sucede en nuestra mente. Por eso cuidemos lo que oímos, cuidemos lo que escuchamos, cuidemos nuestros pensamientos. Cuando nos sentimos atacados, bombardeados, oremos, leamos la palabra de Dios y peleemos esa batalla que Dios nos ha dado con su palabra, porque la última palabra la tiene Dios. La palabra dice que llevando todo pensamiento, toda altivez, todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Y eso solamente se puede lograr con la palabra. Te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.